Yo que también quería controlar ahí la... Ahí está bien, ¿no? Ahí, o sea, a esa altura. Sí, bueno. Bueno, pues ya... De todas formas, Guillermo, esto lo podemos parar. Investigador de la vinicultura. Puedo poner mi nombre es Guillermo Trolira, he estudiado acerca de la historia de la introducción vitivinicultura sudamericana en los últimos 7 años. Vale. Sí. Claro, poco a poco. Vale, pues ya lo dejo. Muy bien, va a ser una cosa. Más teorías, ¿no? Los cronistas que han escrito acerca de la introducción de la vitivinicultura peruana, hay dos, los más importantes. El primero es Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega escribe sus comentarios reales en 1609, aproximadamente 40 años después de estos hechos. ¿Qué es lo que escribe? Garcilaso de la Vega escribe que un señor llamado Francisco de Caravantes, toledano, trajo uvas de las Islas Canarias y las plantó en el Cusco. Esta versión de Garcilaso, publicada en 1609, estuvo en vigencia por más de 300 años, casi 300 años. Todos los que han escrito el tema han usado Garcilaso como fuente. O sea que ahora en la actualidad el 99% se puede decir de versiones publicadas en todo el mundo, en todos los lenguajes, dice que este señor Francisco de Caravantes fue el primero que plantó uvas en el Reino de Perú o Sudamérica. Sin embargo, existe otra versión escrita por el padre Bernabé Cobo. El padre Bernabé Cobo visitó Lima cuando era muy joven y tuvo acceso a los documentos del Cabildo cuando escribió su obra La historia de la fundación de Lima y la historia del Nuevo Mundo. Escribió varias obras. En esta última, escrita en 1653, él menciona que el primero en plantar uvas fue Hernando de Montenegro y que lo hizo en Lima. Sin embargo, esta versión de Cobo nunca se supo hasta 1891, en cual es publicada, su manuscrito es publicado en España. Fueron 300 años en que la versión de Cobo no se difundió. Es por ese motivo de que actualmente, cuando todos los historiadores hablan acerca de la introducción de la vid en el Perú, hablan primero de Garcilaso, con la historia del señor Francisco de Caravantes, y después con la de Cobo, con la historia de Hernando de Montenegro, dándole a la versión de Cobo un nivel más bajo de credibilidad, por estar menos difundida. Porque todos los escritores han mencionado a Francisco de Caravantes, cuando la única fuente que existe de esa versión es Garcilaso de la Vega. No se ha encontrado ni un documento que exista que pruebe la existencia de un tal Francisco de Caravantes en el archivo de Indias o en ningún archivo español. Sin embargo, se han encontrado documentos que sí mencionan la versión, prueban la versión de Cobo, que Hernando de Montenegro fue efectivamente el primero que plantó uva en el Perú.
veces la historia nos deja personajes olvidados, no reconocidos, hechos y acontecimientos confundidos. Y a veces, solo a veces, les prestamos su debida atención. Muy poderoso señor, heme aquí, el capitán Hernando de Montenegro, uno de los primeros pobladores y conquistadores, vecino de esta ciudad de los reyes. Encontramos un documento de 1586 en el cual la nieta de Hernando de Montenegro, llamada Lucía, con su esposo, piden una probanza de mérito y servicio de su abuelo. En esa probanza hacen varias preguntas a varios testigos. Entre todas las preguntas, que son como 30 preguntas, una de ellas, la número 30, les pregunta a los testigos si saben que efectivamente su abuelo Hernando de Montenegro fue el primero en poner una viña en estos reinos y que de ella se ha expandido en todo el reino hasta Chile. 3 afirman que efectivamente eso es verdad. Uno de ellos dice que la viña se llamaba la Viña de Montenegro, tal como se llama ahora. Eso nos indica que 40 años después todavía existía la Viña de Montenegro en Lima. En esa probanza, Lucía de Montenegro y su esposo incluyen otra probanza de 1556, pedida por el mismo Hernando de Montenegro. Ya 40 años que pasé a Indias. He siempre servido a vuestra Alteza, gastando siempre de mi hacienda para todo aquello que conviene a vuestro real servicio. Por todo lo cual se halla información para presentar a su Majestad y su Real Consejo de España, para que me tengan en lugar de sus leales vasallos y buenos servidores de su corona, haciéndome mercedes y perpetuándole a mis hijos la encomienda que tengo. Por tanto, a vuestra Alteza pido y suplico que para el dicho efecto sea recibida dicha información por los artículos y capítulos siguientes, y conforme a vuestra real ordenanza se mande dar vuestro real parecer, y por ello es. En esa probanza, el abogado o representante de Montenegro hace preguntas similares, pero a gente contemporánea de 1556. Y de buena fe hacer. Si es reconocido el aquí presente capitán Hernando de Montenegro, teniendo en su haber 40 años, poco más o menos, que el dicho capitán Montenegro pasó desde los reinos de España a estas partes de Indias, siendo gobernador de tierra firme Pedro Arias de Ávila, capitán general por su majestad de aquel reino. Otra vez en la pregunta 30, pregunta si efectivamente saben que Hernando de Montenegro fue el primero que plantó viña en esta ciudad, en este reino, y que ahí se han expandido hasta el resto de la Sudamérica. ¿Es conocedor vos que el dicho capitán Hernando de Montenegro ha sido la primera persona que plantó viñas en esta tierra que ahora pisamos, y otros muchos árboles de Castilla, y todas cuantas plantas hay hasta Chile, han salido y sido el origen de ellas la huerta y viña del dicho Montenegro? Aquí existen 2 testigos que son indudablemente de manera creíble y confiable. El primero es Alonso Martín de Don Benito, alcalde de Lima en 1551. Y de buena fe y en mi propio nombre, yo, Alonso Martín de Don Benito, vengo a declarar que es verdad que el capitán Montenegro fue el primero que empezó a poner viña en esta ciudad. Y la plantó siendo viña muy principal. Y de su casa y viña se ha producido esta ciudad, así como Huamanga, Cuzco, Arequipa y Chile, por ser una viña de buen vidueño que lleva buen fruto.
Ha sido el primer origen de las huertas que hay en este reino. El segundo de los 8 testigos, también con una información muy importante, es nada menos que el primer alcalde de Lima, Nicolás de Rivera el Viejo. Viene aquí como Nicolás de Rivera, el primero de todos los alcaldes que se ha servido esta ciudad de los Reyes. Como tal, y de buena fe, vengo a declarar de ser testigo y de que el capitán Hernando de Montenegro plantó muchas plantas de Castilla en esta ciudad, y de los que ahora están en la viña de Montenegro, y eso es cosa pública y notoria. Como hombre que se halló ahí, que pobló esta ciudad de como bien dicho se tiene, y así es que puso una heredad de viña, siendo la primera persona que la plantó, y de donde se ha hinchido todo el reino. Estas 2 evidencias son indudables que corroboran 100% la versión de padre Bernardo Cobo y no la de Garcilaso. O sea que en realidad fue Hernán de Montenegro el pionero vitivinicultor sudamericano. Karu llaqtamanta runakuna hamurqa tukuy rikchaq pachawan haytukusqa. Llegaron de tierras lejanas, más allá de donde nace el sol. Apamuraku hatun llasaq armakunata, uywakunata, qhuri aqchik armadurapa ukun. Con armas, caballos y extraños ropajes bajo sus armaduras, relucientes, pesadas. Chaynataqmi apamuraku musuq kamachikuyta, musuq kawsayta, musuq apu, chullalla Tayta Diosta. Trajeron un nuevo orden, con sus leyes y costumbres, un nuevo reino y un solo Dios. Hinataqmi huk runa apamurqa rapisapa sachata. Pero uno de ellos vino y plantó una cepa de tallo largo y terroso. Allpapa sonqunpi tarpunampa, hallmaspa, regaspa, de hoja abierta, verde y cambiante. Wiñaptin miski rurunta pallaspan, de frutos que tratados con el pasar del tiempo, yakunta pujuchispa, joripi upiaspa, se convierten en tinto elixir. Animanta sonqunta, capaz de atrapar el alma. Chinkachin llaparunakunapata, de todos los hombres.
tierra castellana de Villanueva de Guadalajara. Aquí nací, y aquí fui formado como hijo hidalgo, tanto en mi persona como en mi espíritu. Y así recorrí sus caminos aprendiendo las costumbres de sus campos y de sus frutos, del agua que los sacia cuando el sol de los días del estío los deja secos y yermos, y del rocío de las mañanas del invierno que los hiela y los entumece. Hernán de Montenegro nació hacia el año de 1496 en Villanueva de la Torre, Guadalajara, territorio que hoy pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Sus padres fueron Juan Gil de Montenegro y Lucía Daza de Pecha. A los 21 años viajó a América como el paje del gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila o Pedro Arias de Ávila. Fue uno de los pocos conquistadores educados, pues recibió una educación escolar de más de 10 años. De esta tierra de Castilla, soberana en todos sus sentidos, partía al Nuevo Mundo para no regresar por nunca más. A los 21 años viajó a América, acompañado del gobernador de Panamá. Y él fue uno de los primeros pobladores de Panamá. Panamá se fundó y él era uno de los primeros pobladores. Esa ciudad de Panamá actualmente se llama Panamá la Vieja. Si tú vas a Panamá hay una ciudad moderna y una ciudad antigua que queda puras ruinas. Ahí en esa Panamá Vieja, ahí vivió Montenegro. Escrito estuvo mi destino, un mundo nuevo, hostil, tierra virgen marcada y codiciada por un nuevo orden y religión, tierra peligrosa de habitar y necesitada de apaciguar y calmar espiritualmente a riesgo de los nativos ocupados. Pero mucho más peligrosa fue la codicia poderosa que trajo el nuevo poblador. Después su hermano, Juan Gil de Montenegro, acompañó a Pizarro en 1524, primer viaje de la conquista, el cual fue un desastre. Llegaron a un sitio que lo llamaron el Puerto del Hambre, creo, porque se quedaron sin comida. Juan Gil de Montenegro era el que se encargaba de los pertrechos, tenía un barco, y a él Pizarro lo mandó que regrese a Panamá a traer comida, porque estaban que se morían de hambre. Y con un montón de penurias, Juan Gil de Montenegro, después de un mes, regresó al Puerto del Hambre con la comida necesaria. Había muchos que habían fallecido y Montenegro lo regresó con Pizarro, ¿no? O sea, fue un éxito rotundo. No llegaron muy lejos y ahí fue las penurias que surgieron y Juan Gil de Montenegro ayudó. La segunda es la que llega un poco más abajo, pero es los 13 del Gallo. La tercera es la que es exitosa y capturan al Inca Atahualpa. Capturan al Inca en Cajamarca, es una ciudad al norte de los Andes peruanos, el famoso rescate de Atahualpa, y con todo ese tesoro se van al Cusco, al sur del Perú, que era la capital de los incas, y ahí hay más tesoro todavía. Y ahí es donde Juan Gil de Montenegro es nombrado tesorero
de todo el tesoro. O sea, a su cargo estaba mantener y cuidar todo ese tesoro. Él estuvo a cargo de todo el tesoro de Atahualpa y el Cusco, a sus órdenes, ¿no? Hay documentos que le indican con su firma que él era el tesorero. Ese acto de confianza fue dirigido por Francisco Pizarro, en parte debido a sus grandes obras en la parte del descubrimiento, especialmente en el primer viaje de expedición de Pizarro. Los nombres de Nos, escritos quedarán por tiempo en estas tierras lejanas y desconocidas, peligrosas, pero no ansí despobladas ni vacías. Llegamos atraídos por la conquista, el oro, las glorias y fortunas, imponiendo por fuego y acero en nuestro orden la corona de Castilla, las santas escrituras. Y a día de hoy, en el año de gracia de nuestro Señor de 1534, aquí, en el Cuzco, yo, Juan Gil de Montenegro, nombrado de ser su tesorero, acabóse mi aventura, con el alma vacía, el espíritu cansado y doblegado, agotado de tantos trotes y caminos, tantos pleitos y batallas, tanta sangre y dolor, en esta empresa que nunca saciara. En este destino mío, la balanza puso dejando atrás familia y amigos, tierras y abrigo. Y no sé si este hubo valido. Solo espero que a mi querido hermano Hernando mejor se le haya de dar, encontrando mejores y no tan yermas dichas y fortunas. Desgraciadamente, Juan Gil de Montenegro fallece a los pocos días de haber sido tesorero. Está escrito que murió en la conquista de esta tierra de su enfermedad andando en ella. Gil de Montenegro falleció y no pudo ver ningún fruto de ese tesoro. Tesoro, se puede decir, conquistado o adquirido o forzado al Inca Atahualpa por la noticia de haber expandido como una reguera de pólvora, ¿no?, por todo el sistema español. Obviamente, en esa época Panamá era la ciudad más importante. Y ahí llegó la noticia. Entonces ahí estaba Hernando de Montenegro, su hermano, y dijo, bueno, yo también voy. Hay fortuna, hay posibilidad, hay futuro. Hernando de Montenegro vendió toda su encomienda, no la vendió, la traspasó, es decir, toda su encomienda, vendió todos sus bienes y con un apetrechado con caballos, lanzas, etc., fue al Perú. Se juntó, llamado por Pizarro, porque Pizarro había llamado más ayuda de Panamá, se juntó con Pizarro en la ciudad de Jauja, que fue la primera capital
fundada por Francisco Pizarro. Se junta donde él y de allí deciden de que esa ciudad está muy alejada del mar. Entonces Francisco Pizarro, con todos sus compañeros, que habían aproximadamente 100, deciden viajar a la costa peruana a fundar la nueva ciudad. Fundan la ciudad de los Reyes, la segunda capital en el Valle de Lima. Ese valle se llamaba Lima. Fue el 6 de enero. Y el 6 de enero coincidía con los Reyes Magos, el Día de los Reyes Magos. Sin embargo, la fundación oficial fue el 18 de enero, porque pasaron unas semanas desde el momento en que Pizarro decidió fundarla hasta el momento que oficialmente se fundó. El nombre quedó como la Ciudad de los Reyes, no de los Reyes de España, sino los Reyes Magos. Durante la fundación de la Ciudad de los Reyes estuvieron presentes obviamente Francisco Pizarro, Hernando de Montenegro, Nicolás de Rivera, Jerónimo Aliaga y muchísimos otros personajes más. De la ciudad, que fue asignado por Francisco Pizarro, fue Nicolás de Rivera el Viejo. Esto fue en 1535. Nicolás de Rivera fue el primer alcalde de la Ciudad de los Reyes. Hernando de Montenegro fue elegido alcalde de Lima en 1538. El año anterior, él había recibido la segunda mayor cantidad de votos para ser considerado segundo alcalde. Alcalde de segundo voto se llamaba. Siempre habían dos alcaldes. Pero Francisco Pizarro lo vetó. Por el motivo, lo cual él afirma que no era tan antiguo, no había participado tan antiguamente en la conquista como el tercero que recibió votos. O sea, fue vetado básicamente por Francisco Pizarro. Eso fue el 37, 1537. Sin embargo, en 1538 ya sin lugar a dudas salió elegido con primer voto y Pizarro no tuvo ninguna objeción al respecto. Montenegro comenzó a planificar la construcción de una viña ese año, en 1538. Mucha gente piensa de que hacer una viña en un sitio lejano es simplemente traer los sarmientos, plantarlos y listo. Pero no, requiere un periodo primero de planificación y luego plantación. Planificó su viña. Primero tienes que planearla, limpiar el terreno, poner el sistema de regadío, planificar. Ese es un tiempo de periodo de planificación, sobre todo en una tierra extraña, debe tomar un buen tiempo. Y por eso hay testigos, que luego veremos, que dicen de que Montenegro la planificó y luego la plantó. O sea que el periodo de tiempo en que estamos hablando coincide el periodo de planificación de la viña justo con el alcalde, en 1538. Y como veremos después, la plantación sucede entre 1539 y 1541.
Hernando de Montenegro fue el primero que decidió plantar viña en el Perú y Sudamérica. Lo hizo principalmente por un motivo económico. Él quería producir vino nativo, porque el vino que venía de España era demasiado caro. Era demasiado caro porque tenía que venir por barco, obviamente de España a nombre de Dios, cruzar el estrecho de Panamá, porque en esa época no existía el canal de Panamá, y después con otro barco viajar en contra de la corriente de Humboldt hacia Lima. El vino llegaba muy caro. Entonces la idea de Montenegro era hacer vino nativo, porque llegaba muy caro el vino español. Él notó que había un mercado significante para el vino, incluyendo el español y el nativo. Pero Hernando de Montenegro se dio cuenta de algo muy importante, que para hacer vino, el precio de la uva tenía que bajar a un nivel en el cual el vino se puede hacer más barato que el español. Si el precio de la uva era demasiado alto, no justificaba hacer vino, justificaba simplemente vender la uva como uva de mesa. Entonces tuvo que pensar una manera de que el precio de la uva baje. La única manera de que la uva baje es hacer plantaciones grandes y en varios lugares. Él planeó una viña relativamente grande para esa época, de más o menos 50.000 parras. Esto era más o menos como 7 cuadras actuales de la ciudad de Lima. Y su localidad estaba donde está la actual Universidad Nacional de Ingeniería. Una zona que está al costado de un pequeño cerro, lo cual permite un microclima que es ideal para la plantación de ciertas variedades de uva que hasta en la actualidad se plantan. El objetivo de Hernando Montenegro fue exitoso casi 10 años después, más o menos en 1551, cuando el costo de la uva fue suficientemente bajo como para hacer vino económico en la zona de Lima primero. ¿Cómo logró Hernando de Montenegro lo que se puede decir, esta hazaña, se puede decir, o proeza? Porque realmente los españoles, cuando vinieron a Lima, o en general a todo el territorio costero peruano, se encontraron con un clima totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados en España, en Europa. Estaban en el hemisferio sur, las estaciones estaban al revés, se puede decir. Ellos estaban acostumbrados a plantar cuando acá se cosechaba, etc. Era completamente diferente. El clima era desértico, no llovía, algo que ellos no estaban acostumbrados para la vitivinicultura. Entonces, indudablemente que Montenegro recibió ayuda indígena para lograr este desarrollo. El hombre andino limeño se había vuelto maestro en controlar este clima tan variado, y meteorología y geografía tan variada. Habían desarrollado sistemas de canales hidráulicos que sacaban del río Rima, sabían cuándo plantar, la fecha de cosecha, la fecha de plantío, la fecha de poda. Entonces está probado que Hernando de Montenegro recibió ayuda, mano de obra indígena, como lo dijo el gobernador Pedro de la Gasca en 1549, cuando le asigna 80 indios a que poden y mantengan su viña. Era una viña grande. ¿Cómo logró Montenegro aprovecharse de la tecnología andina? Lo logró de una manera muy sencilla. Él realizó pactos y alianzas políticas con los curacas, que son los jefes indígenas regionales, de su encomienda en atavíos y en andajes. Una manera que él usó para lograr estas alianzas fue casarse a la usanza indígena con hasta 5 indias nobles, se puede decir, de la zona.
Nikanki, Yohapa. Yaiki, Tukui, Son Huayguan. Pachamama Coacuno. Que matrimonio junta con Quichis. Que taita intinchis. Ayarimusinquichis. Al hacer eso logró unas alianzas políticas que le permitieron tener tecnología y mano de obra avanzada en esa época. Estamos hablando de los primeros años de la conquista, cuando la cúpula empresarial indígena todavía estaba viva, pero ellos tuvieron contacto con la cúpula de tecnología hidráulica, agropecuaria, agrónoma, todo ese tipo de tecnología que ellos no controlaban también. Ocupóme de numerosos peligros y pleitos, procurando siempre buena relación con sus naturales, forjando alianzas y sociedades junto a ellos, respetando su cultura y sus creencias, a la vez que formaba familia y hogar. Entonces, Hernán de Montenegro, al casarse y tener esas alianzas con estas hijas indígenas, tuvo hijos con ellas, tuvo hasta 6 hijos, si mal no recuerdo, 3 mujeres y 3 varones. Él cumplió con las alianzas y logró que la corona española reconozca a sus hijos mestizos como herederos de su encomienda y de fortuna. Se puede concluir que él tuvo una relación estrecha y amable y de confianza con el indígena peruano. Pasóme mis días en aquellas tierras tan diferentes a las castellanas, siendo, aún ansí, fiel vasallo a su corona y leyes, pero no antes que a la familia y alianzas nativas. Por todo ello peleé mucho, y conseguí que mi heredad pasara al mío mestizaje, hijos de Nueva Castilla, y de ellos a los sus. Incluso conseguí que 2 de ellos pasaran a la tierra de España para atender los asuntos que allí dejé, y vivieran y conocieran de su linaje. Él llegó a llevar a España a 2 hijos. Ana la llevó a estudiar a un convento en Sevilla, y a su hijo Juan lo llevó a Guadalajara a estudiar. A uno de ellos, Juan, fruto de una de las mujeres que más puro me entregó su amor correspondido, mi bella esposa Beatriz,
indómita de los atavillos, hizóse pasarse por esta misma iglesia de la Asunción de Villanueva de Guadalajara y depositar en ella un patronato tal como fuérele ordenado. Para hacer honores al lugar de su descendencia y recordar por el paso de los tiempos el mestizaje de dos culturas y dos tierras diferentes y lejanas, unidas por sangre. A fines de 1560, Hernán de Montenegro produce ese mayorazgo. Mayorazgo básicamente es decir a dónde deja sus bienes, a sus herederos, a familiares, iglesias, etc. En una de estas disposiciones, manda a dejar un patronato en la capilla de Villanueva de la Torre, su lugar de nacimiento. Sabemos que dos hijos de él, una hija y un hijo, Ana y Juan, mestizos, fueron a España. Uno de ellos, Juan, residió en la zona de Guadalajara, que en esa época muy posiblemente incluía el pueblo de Villanueva de la Torre. No sabemos mucho acerca de sus descendientes y qué hicieron en España. Sin embargo, lo que se ha encontrado es una inscripción en la torre de la capilla de Villanueva de la Torre, que parece indicar una aldea andina peruana. Tiene todas las características de una aldea llamada Rupac, que era parte de la encomienda de atavíos de Hernando de Montenegro. Muy posiblemente Juan o Ana eran hijos de alguna noble de ese lugar. Esto es una conjetura, pero posiblemente él, Juan, o uno de sus familiares tuvieron la intención de mostrar un sincretismo religioso siguiendo sus creencias andinas con la nueva adquirida religión católica. Esa inscripción parecería indicar la ciudadela de Rupac. La ciudadela de Rupac estuvo incluida en la encomienda de Hernando de Montenegro en los atavillos. Tal vez la madre de uno de ellos podría haber sido natural de ahí. En la creencia andina, la Virgen María era considerada iconográficamente con una montaña. La montaña significaba la madre tierra, la Pachamama. Y en toda la iconografía pictográfica salía una montaña con la Virgen María arriba, con la Asunción de la Virgen María. Lo curioso es de que esta capilla en Villanueva de la Torre fue asignada originalmente a Nuestra Señora de la Asunción. O sea que acá existe un sincretismo muy, muy interesante que se puede seguir estudiando en el futuro para verificar si efectivamente uno de los hijos mestizos de Montenegro estuvo involucrado en hacer esta inscripción. Lo cual es una de las únicas evidencias de este sincretismo religioso andino-limeño, porque Rupac está en la zona de Lima, con la religión católica española. Hernando de Montenegro falleció el 3 de diciembre de 1574. Dejó todos sus bienes a su nieta Lucía de Montenegro. Lucía de Montenegro se casó con el conde de Peñaparda y ahí existe una línea
que existe en la actualidad en España. Hernán de Montenegro es una figura que ha estado ignorada en la historia, en mi opinión, ha estado ignorada en la historia de la vitivinicultura sudamericana. Yo creo que Hernán de Montenegro tiene que ser reconocido mundialmente como el precursor de la vitivinicultura sudamericana. Por eso que a Hernán de Montenegro se le debe considerar como un pionero y un gestor de esa industria tan grande que es en la actualidad. Él plantó una uva genéticamente, se ha demostrado que él plantó la uva Listán Prieto, que era muy popular en España en esa época. Esa uva actualmente existe, se llama Negra Criolla en el Perú, País en Chile, Criolla Chica en Argentina, Negrita en Bolivia, hasta Misión en California. Cada vez que una persona tome un vino con esas uvas, tiene que recordarse a Hernando de Montenegro. Él fue el precursor y sin él no hubiera habido nada de esas uvas en Sudamérica. De esta tierra aprendí que no hubo mayores riquezas ni fortuna como las que ansí se prestan y antojan necesarias. Ni el oro, ni la plata, ni tan siquiera la gloria y honores de conquistas y aventuras pudieron hacer sombra a lo que realmente aquí hallábase. La Pachamama brindaba los mejores presentes, los conocimientos y ayudas ofrecidos a través de alianzas y pactos con los sus pobladores primeros de esta tierra fértil y generosa, diéronme la más grande de las recompensas, uva crecida en los Reyes, henchida más allá del valle de Rimac, y por finalizar esta empresa, vino nativo, el primero de muchos en regar las almas de esos pobladores antiguos y nuevos, necesitados en calma e unidos por sangre convertida en tan extraordinario elixir. Capitán Hernando de Montenegro, mi nombre es, y esta mi historia. Bajas, tapan la vista, tapan aristas al pasar. Sopla el viento, hoy de levante y cuarto menguante en la azotea. Mar en calma, desafiando y acariciando las mareas. Yo quiero contarte toda mi vida. A conquistar tierras prohibidas sin piedad. Oigo voces, vienen y van desafinando aquí y allá. Damas blancas danzan descalzas, una por una en esta aldea. Desesperadas porque comience la pelea. Y quiero pensar que todo es mentira. En la capital de otro país reparten fichas de póker entre los más necios y como el capitán que
punto y final de nuevo a mi vida. En la capital de otro país encajan las piezas del puzzle y todo era cierto, y como un capitán de barba gris resistiré hasta enloquecer, recitando versos. No me perderé muy lejos de aquí, acariciando y desafiando las mareas, acariciando y desafiando las mareas. Sigue ladrando y disimulando, sigue ladrando y disimulando, sigue ladrando y disimulando, sigue ladrando y disimulando. En realidad fue Hernán de Montenegro el pionero vitivinicultor sudamericano. Perfecto. ¿Quieres añadir algo más?